Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy vamos a ver un informe, bastante detallado sobre la violencia de género en Bolivia. Tenemos cifras, análisis de causas, un vistazo a la ley clave, la 348, y, bueno, algunas comparaciones internacionales. Nuestra misión hoy, intentar sacar las claves de este problema social tan complejo. O sea, ¿cuáles son las cifras reales? ¿Qué factores hay detrás? Psicológicos, sociales. ¿La ley funciona de verdad? ¿Y qué podemos aprender de otros sitios? Vale, pues vamos a ello. Empezando por la escala de problema. Las cifras, la verdad, son duras. Hablamos de 81 feminicidios en 2023. Y subiendo a 84 en 2024. Exacto. Y los infanticidios, un aumento del 52% entre esos años. Pasaron de 25 a 38 casos. La mayoría víctimas muy pequeñas, de 0 a 5 años. Y fíjate, más a menudo a manos del padre que de la madre. Terrible. Y encima hay un lío con los datos de feminicidios de 2025, ¿no? Sí. Bueno, una discrepancia importante. La Fiscalía dice 42 en el primer semestre, pero el Observatorio Judicial solo 22. Y claro, esa falta de datos unificados pues complica mucho las cosas. Muchísimo. Dificulta saber la dimensión real y cómo actuar. Geográficamente, además, se concentra, Sí, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Ahí es donde más casos hay, tanto de feminicidio como de infanticidio. Pero quizá lo más impactante, o uno de los datos más reveladores... El de las denuncias. Ese, que solo el 17% de las supervivientes denuncian. El 17%. Eso significa que las cifras oficiales son nada, la punta del iceberg. Exacto. Hablamos de casi 900.000 mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia de género alguna vez. Y más de 11.000 casos de violencia sexual solo en 2024. Unos 30 al día. Una barbaridad. Sí, ese 17% es la clave de la magnitud oculta del problema. Y si vamos un poco más allá de los números, entramos en los factores psicológicos. Que también son importantes, claro. Fundamentales, porque la violencia, según indican las fuentes, es un comportamiento aprendido. No es algo innato, ¿sabes? Se aprende socialmente. O sea que se puede desaprender también, ¿no? O prevenir. Esa es la idea. Pero claro, el miedo paraliza. Y luego entran conceptos como el apego inseguro. ¿Te refieres a esa dificultad para crear vínculos sanos? Justo, que puede atrapar a una persona en una relación tóxica, o la dependencia emocional. Todo eso hace muy difícil salir de relaciones abusivas. Y el alcohol, ¿verdad? Se menciona a menudo. Sí, el abuso de sustancias, sobre todo el alcohol, a menudo actúa como un detonante, un desencadenante de la violencia. Aprendido, no innato. Me quedo con eso. Y supongo que lo social, el contexto, pesa muchísimo también. Muchísimo. Los factores socioculturales son muy profundos en Bolivia, según el informe. Hablamos de un sistema patriarcal muy arraigado. Que desvaloriza a la mujer. Exacto. A veces con justificaciones terribles, como eso de que las mujeres son contestonas. Es tremendo. ¿Y la impunidad? Un problema sistémico. Y la estigmatización de quien denuncia. El miedo al que dirán, la presión de la familia. La cultura del silencio. Sí, eso es. Incluso se habla de pactos patriarcales de silencio y encubrimiento en algunas comunidades. Y no olvidemos la dependencia económica, que ata mucho. Y ahora, además, la violencia digital. Sí, es un frente nuevo y preocupante. En Bolivia, fíjate, el 34% de los ataques online contra mujeres son ideológicos. ¿Ideológicos? ¿Qué significa eso exactamente? Pues ataques por sus ideas políticas, su activismo. Es una cifra muy por encima de la media regional. Y un 12% busca descalificar sus capacidades. O sea, minar su voz pública. Exactamente. Vale. Y frente a todo esto, está la ley 348, desde 2013, que sobre el papel, parece muy completa. Sí, lo es. Define 16 tipos de violencia. Física, psicológica, sexual, económica, mediática. Prohíbe conciliar en casos graves, crea la FLCV, endurece penas, 30 años sin indulto para feminicidio. E incluso exige no tener condenas por violencia para ser cargo público. Es una ley avanzada, ¿sí? Pero, aquí viene el gran pero, ¿no? La realidad. Lo que dicen las fuentes es que choca contra un muro. Ahí está el quid de la cuestión. La brecha entre lo que dice la ley y cómo se aplica es enorme. Falta de implementación. Muy deficiente. Las tasas de resolución judicial son bajísimas. Solo el 18% de los infanticidios de 2024
tenían sentencia. Solo el 18%. Y un informe de 2023 decía que apenas el 14% de los procesos por feminicidio llegaban a ejecutarse. Muchos se quedan atascados en recursos, apelaciones. O sea, impunidad. Persiste la impunidad, sí, agravada además por denuncias de corrupción judicial, venta de pruebas, libertades indebidas. Es un clamor. ¿Y el dinero, supongo? ¿El presupuesto? Claro, falta de presupuesto. Las activistas lo reclaman constantemente. La ley está ahí, pero la justicia efectiva no llega. Si miramos un poco fuera, ¿cómo se compara Bolivia? Bueno, América Latina en general tiene tasas altas, tristemente. Unos 11 feminicidios al día en la región. Bolivia históricamente ha tenido cifras de prevalencia de violencia física muy altas. Ya en 2003 era del 52%. Muchísimo. Sí, hay modelos internacionales para intentar guiar la prevención, como el Marco Respeto de la OMS y ONU Mujeres. Son 7 estrategias clave. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Pues van desde fomentar relaciones sanas, empoderar a las mujeres, mejorar servicios, reducir la pobreza, que es un factor de riesgo, crear entornos seguros, trabajar con niños y adolescentes y buscar un cambio real en las actitudes sociales. Y la educación, ¿no? Se menciona la educación sexual integral. Fundamental. La EIS es clave para transformar las normas de género desde la raíz, desde la infancia. También hay iniciativas como Spotlight o la Iberoamericana, aunque a veces tienen problemas de sostenibilidad, de que se acaban los fondos. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué lecciones sacamos de todo esto? Pues parece claro, ¿no? Primero, fortalecer la implementación real de la Ley 348. Y eso implica presupuesto, sí o sí. Segundo, reformar la justicia. Combatir la impunidad de frente. Tercero, implementar la educación sexual integral de forma transversal en todas partes. Cuarto, desafiar el machismo cultural activamente. E implicar a los hombres, que es crucial. Y por último, pero no menos importante, mejorar la calidad y la consistencia de los datos. Necesitamos saber bien a qué nos enfrentamos. Bien, creo que hemos tocado los puntos clave. El gran contraste entonces es una ley que en papel es progresista. Sí, muy avanzada. Frente a unas raíces culturales machistas muy profundas y unos fallos enormes en la aplicación, sobre todo en la justicia. Exacto. La solución no pasa solo por la ley, aunque sea imprescindible. Exige un compromiso social mucho más amplio. Recursos sostenidos. Y voluntad política y judicial real para atacar la impunidad, cambiar actitudes, normas sociales que todavía hoy toleran o minimizan la violencia. Y para terminar, una última idea que dejaban caer las fuentes, para reflexionar. Si existen esos pactos patriarcales de silencio en las comunidades, ¿cómo se podría empoderar a esas mismas comunidades para que los rompan? Pero de forma segura, claro. Quizá como un complemento a los canales oficiales que a veces fallan o, intimidan a las víctimas. Es una pregunta interesante, sí. ¿Cómo activar la propia comunidad de forma segura? Hay que